Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien y les deseo lo mejor para esta semana. El día de hoy vamos a avanzar el curso de Estadística Básica. Soy la ingeniera Génesis Esquivel Toalino con el objetivo de conceptualizar cada uno de los términos utilizados en la estadística en casos prácticos de forma correcta. Ya estuvimos avanzando en la semana 1 pequeños conceptos de variables. Y en esta semana nos vamos a enfocar mucho más a estas y vamos a estudiar otras herramientas. Las variables y datos. ¿Qué es una variable? Es una característica de los objetos o de los individuos que se van a encontrar en estudio. Y una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o para diferentes personas u objetos bajo una consideración. Y tenemos algunos ejemplos. Puede ser la temperatura corporal, que esta es variable porque cambia en el tiempo y de una persona a otra, no va a ser lo mismo. Otro ejemplo tenemos la afiliación religiosa, el origen étnico, el ingreso, la estatura, la edad, el número de hijos. Todas estas son variables, es decir, características que varían según la persona seleccionada. Aquí tenemos 4 ejemplos más. El género al que usted pertenece, la especialidad o campo de estudio, la cantidad de dinero que tienes en este momento en tu cartera o en las tarjetas, el tiempo que te toma alistarte para tus clases virtuales o para ir a comprar alimentos. Clasificación de las variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas es cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica, mientras que las cuanti vienen a ser las variables que se estudia y aparecen de forma numérica. Este es un pequeño cuadrito acerca del resumen y la división que tienen las variables. Y tenemos pequeños ejemplos, ¿no? Cualitativa, como puede ser la marca de una computadora, de un celular, el estado civil, color del cabello. Mientras que la cuantitativa, como dijimos, eran números, se puede dividir en discreta y continua. Posteriormente también vamos a ver una división de la cualitativa. Aquí quiero adicionar algo más. Las quali son atributos, mientras que las quanti van a ser parte numérica. Toda la clasificación. Las cualitativas se van a dividir en nominales y ordinales. Las nominales, si sus valores no se pueden ordenar, mientras que las ordinales, que sale de orden, entonces sus valores sí se pueden ordenar. ¿Y qué ejemplos tenemos en las nominales? Sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad, mientras que las ordinales podemos tener un grado de satisfacción, una intensidad del dolor, del color. Pasamos a lo que es la cuantitativa o numérica. Y aquí también vamos a tener dos. Discretas y las continuas. Las discretas si toman valores enteros y las continuas si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Ahora, ¿qué ejemplos tenemos? Discretas, por ejemplo, números de hijos, números de desempleados y continuas, altura, ingreso mensual, peso, etcétera, etcétera. Como les dije, vamos a revisar lo que son herramientas necesarias también para la estadística. Y aquí vamos a tocar el redondeo de cantidades numéricas. Para aproximar un número natural por redondeo, se deben considerar los siguientes criterios. Son como pequeñas reglitas. Que hay, primero, que definir la posición del redondeo. Como por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos este número todo grandote y acá dice que se aproximará el número a la unidad del millón. Entonces nosotros ya hemos identificado la posición del redondeo. Segunda, si la cifra que se encuentra a la derecha del dígito que ocupa la posición del redondeo es menor que 5, entonces se mantiene el dígito y se reemplaza por 0 las cifras restantes que están a su derecha. Y tercero, si la cifra es mayor o igual a 5, se suma una unidad al dígito que se encuentra en dicha posición y se reemplazan por 0 las cifras restantes que están a su derecha. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que lo íbamos a redondear a la unidad de millón.
nosotros sabemos que la unidad de millón es esta. Y una de las reglas decía que si es igual a 5 mayor que 5, entonces yo le tenía que sumar 1 aquí. Por lo tanto, me va a dar este número. Junto con este tema tenemos las cifras significativas. Y ahora, ¿qué son las cifras significativas? Mayormente son las cifras diferentes de 0. En este caso tenemos el 0046,5. Tiene 3 cifras significativas, mientras que 46.500 tiene 5. 00,0004, el 4 vendría a ser así su cifra significativa. Y poco a poco tenemos estos cuantos más ejercicios. Y quiero tocar uno importante, que puede ser cualquiera, pero vamos a analizar este 500. ¿Cuántas cifras significativas tendrá? ¿3 o solo una? Y aquí tiene que ver mucho la importancia que tienen esos ceros o si realmente no es importante. Entonces, si nosotros ponemos 5,00 por 10 al cuadrado, que es lo mismo que decir 500, significa que sí tiene 3 cifras significativas, porque de lo que estemos hablando hay exactamente 500. Sin embargo, si yo solo digo 5 por 10 al cuadrado, significa que hay más o menos 500, pero no es algo fijo, no es algo exacto. Puede haber 501, 502, 503. ¿Y cuáles son los principales errores en cifras significativas? Las cifras significativas indican el grado de apreciación de la medida realizada, por lo tanto su número no puede cambiar cuando se cambia de unidad. Acá podemos ver que este número tiene 2 cifras significativas y no es igual a este, que tiene 4 cifras significativas. En este caso, sí van a ser iguales. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las 2 cifras significativas y en este caso también tenemos las 2 cifras significativas. Ustedes pueden ver que la forma en la que se escribe el número significa cuántas cifras significativas tiene este dato. Ahora, cuando nosotros utilizamos las cifras significativas, también podemos tener lo que son sumas, restas, multiplicación, división, etcétera, etcétera. Aquí tenemos reglas que en las sumas y restas el resultado tendrá las mismas cifras y con redondeo que el número implicado en la operación que tenga menos. Entonces, miren, un ejemplo. Un trabajador está expuesto simultáneamente a las siguientes cantidades de cromo, plomo, cobre y zinc. De 2.3, de 124, 12,037 y 214.33 miligramos por metro cúbico, respectivamente, ¿no? Entonces hay que determinar la exposición total a metales. Entonces estos tienen que sumarse. Entonces al sumar todo esto me va a dar 352,667. Pero redondeado sería 353 miligramos por metro cúbico. Entonces hay que tener en cuenta que el redondeo no significa perder información, sino simplemente es el resultado que nosotros podemos obtener, pero que lo vemos más simplificado. En las multiplicaciones y en las restas viene a ser igual. El redondeo es importante en las cifras significativas. Otro tema muy indispensable para estadística es la notación científica. La notación científica es una forma de escribir los números muy grandes o muy pequeños para que estos sean más fáciles de leer y trabajar con ellos. Aquí tenemos algunos ejemplos de la potencia de 10 elevado a sus exponentes negativos y a sus exponentes positivos, que esto nos va a servir en lo posterior para saber o para aplicar a un número la notación científica. Para potencias positivas de 10, el exponente es el mismo que el número de ceros después del 1. Las potencias negativas de 10 muestran cuántos lugares hay a la derecha del punto decimal. Cuando un número positivo mayor que o igual a 10 es escrito en notación científica,
la potencia de 10 es usada como positiva. Cuando el número es menor que 1, la potencia de 10 es usada como negativa. Acá tenemos un ejemplo, fuera de la parte teórica. Es mejor verlo en el ejemplo. Aquí tenemos 149.600.000 kilómetros. Tremendo número. Mejor lo expreso en notación científica. En notación científica siempre se deja un número entero. Entonces, nosotros tenemos aquí imaginariamente un puntito, ¿verdad? Y tenemos que ver cuántos espacios hay que recorrer. En este caso tenemos 3, 6, 7 y 8. Quiere decir que si yo pongo 1.496 por 10 a la 8 kilómetros es lo mismo que 149.600.000 kilómetros. También hay estas opciones, obviamente, pero en sí la notación científica se basa en dejar un solo dígito aquí adelante. Aquí tenemos otros ejemplos de lo que les estoy hablando, ¿no? Tenemos exponentes positivos y exponentes negativos. Los exponentes positivos siempre van a llevar el puntito, que nosotros lo tendríamos aquí. ¿A dónde se lo lleva? A la izquierda, ¿cierto? Aquí también. Sería 14.035, ya no sería 14.035. ¿Cuánto recorro? 3 y 4 espacios, ¿verdad? Entonces sería 1.4035 por 10 a la cuarta. En este caso también, nosotros ya tenemos una 10 a la cuarta. Y si yo quiero expresarlo en notación científica como debe ser, el puntito lo tengo acá, lo paso a un lugar, entonces simplemente le sumo. Y sería 10 a la quinta. En casos negativos, el punto va hacia la derecha, ¿no? En este caso 1, 2 y 3. Sería 2.34 por 10 a la menos 3. En el de abajo tenemos 3, 6 y 7. 1.5 por 10 elevado a la menos 7. Aquí ya tenemos 10 a la menos 9, pero mi punto está aquí, no está adelante. Entonces nosotros tenemos que recorrer un espacio positivo. Por lo tanto, menos 9 más 1 sería menos 8. Y listo, chicos. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Son herramientas muy necesarias para la estadística básica y que poco a poco las vamos a ir aplicando. Espero que se encuentren muy bien y los veo a la próxima.